Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo hijos sabios en un mundo malo. Pero antes, síganos por medio de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, a nuestra enseñanza. Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. El Señor quiere enseñarnos que seamos buenos, pero no tontos. Así que, hijos sabios en un mundo malo. Muchos piensan que ser cristiano implica ser un tonto, ser engañado, ser alguien manipulable. Según el dicho del mundo dirían, a este le faltó calostro, este está caído del catre. Pero eso no es verdad. Que Dios nos llame a ser mansos, que Dios nos llame a ser humildes, a ser buenos, no significa que nosotros seamos unos sonsos. Jesús cumplía con cada una de estas cosas. Él era manso, bueno y humilde. Y el mundo de los eruditos y de los pensadores de aquellos días se tenían que morder la lengua por causa de la personalidad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Señor hoy nos llama a ti y a mí a ser mansos, a ser buenos, pero no tontos. ¿Has escuchado? No solo nos llama a que seamos mansos en las cosas de espirituales, sino también astutos. En Mateo 10:16, Jesús dijo, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Los voy a enviar a un mundo malo. Sed pues prudentes, sean astutos, sean inteligentes como serpientes, pero también sean sencillos. En otras palabras, sean inocentes como paloma». Amados, que el Señor nos dé la sencillez en nuestra vida diaria para vivir de esa manera buena, mansa, humilde como Él, pero también que nos equipe adecuadamente para pararnos firmes y con sabiduría, con carácter. Seamos buenos, no simples. Seamos hijos sabios en un mundo malo. Porque tenemos la autoridad enviada de Dios para que nosotros podamos hacerlo. En el versículo 27 nos dice el relato que Jesús volvió de Betania, donde se encontraba hospedado, hacia Jerusalén nuevamente. Y los principales sacerdotes y escribas ancianos vinieron a Jesús porque querían prenderle en alguna falta, querían destruirle. Recordemos que en los versículos anteriores ya venían tramando, venían orquestando alguna escena en la que pudieran arruinarlo. Entonces en el versículo 28 de esta porción le dijeron, ¿quién te dio autoridad para decir y hacer tales cosas? Recordemos que Jesús estaba en este momento en el templo enseñando a personas que venían de toda Israel por causa de las fiestas, por causa de la Pascua. Y en Mateo nos dice que ahí estaba Él, predicando la palabra. Pero ¿qué cosa hizo Jesús que requería una autoridad especial de los sacerdotes? Porque ellos le demandaron diciendo, ¿quién te dio a ti la autoridad? ¿Qué tipo de autoridad necesitaba Jesús para poder predicar? Ahora, ¿a qué se estaban refiriendo? Bueno, lo ocurrido en los pasajes anteriores, a eso se estaban refiriendo los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Jesús había entrado en Jerusalén en la entrada triunfal como si Él fuese un rey. ¿Quién te dio la autoridad para entrar de esa manera? Y todo el mundo aclamándole, todo el mundo tirando allí hojas de palmera y alabándole y clamándole y gritando, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Era admirado por las multitudes. Luego también nos dicen las Escrituras en los pasajes anteriores que Él entró en el templo y comenzó a hacer un azote de cuerda. Empezó a limpiar todo el templo.
Volcó las mesas de los cambistas, tiró las monedas, abrió las jaulas de los animales que vendían allí, los animales corriendo, y le dijo con fuerza a los ancianos y a las multitudes: el celo de tu casa me consume. Han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Entonces ahí viene la pregunta, en el versículo 28. ¿Quién te ha dado a ti autoridad para hacer estas cosas? Que nosotros sepamos, tú no eres un sacerdote, Jesús. Nosotros esa autoridad no te la hemos conferido. Tú no has estudiado con los rabinos más renombrados aquí en Israel. Tú no tuviste en las grandes escuelas de los eruditos Gilel y Shammai. Tú no fuiste confirmado y autorizado por el Gran Consejo. Tampoco eres alguno de los gobernantes civiles con poder. Vamos, dinos, ¿quién te dio esa autoridad? Si ellos podían demostrarle a la gente que él no tenía una autoridad, que él no tenía una misión legal, un respaldo, un apoyo, que no fue debidamente ordenado, aunque estaba claramente, lo vemos, estaba completamente calificado y preparado para predicar tremendamente. Eso lo vemos en sus predicaciones y enseñanzas. La gente quedaba anonadada de lo que él decía. Pero si podían comprobar que él no tenía autoridad para hacer esto, ningún respaldo, la gente entonces ya no debería escucharlo, porque en realidad él no era nadie. Por lo tanto, la respuesta de Jesús fue en el versículo 29 al 30, os haré yo también una pregunta a vosotros. Respondedme, y entonces yo también responderé a lo que vosotros me preguntáis. Y les dice, el bautismo de Juan, ¿era de los hombres o era del cielo? Ahora, Jesús no estaba intentando evadir la pregunta que le hicieron, sino que él estaba buscando que vean la verdad por medio de sus mismas bocas. Porque a Juan tampoco nadie le había dado una autoridad terrenal con lo que él venía diciendo y predicando. ¡Generación de víboras! Así predicaba Juan. De esa manera vino. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿quién era este hombre con estas palabras del cielo tan dura? En otras palabras, Jesús les dijo, yo tengo el mismo derecho, por la misma autoridad que le fue concedida a Juan para bautizar y hablar como hablaba. Si el ministerio de Juan provenía de Dios, ellos debían haber atendido al llamamiento del arrepentimiento cuando Juan predicaba. Pero si menospreciaban ellos el ministerio de Juan, entonces se arriesgaban a la ira de todo el pueblo, dado que todos consideraban a Juan como un profeta y un mensajero que hablaba en nombre de Dios. La pregunta de Jesús hacia ellos era para ayudarles a ver la ceguera que tenían. Dado que si admitían que Juan era un profeta, reconocerían a Jesús entonces como el Mesías. Porque de Jesús era quien hablaba Juan. Juan venía predicando de Jesucristo diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ellos reconocían que lo que Juan hablaba era con autoridad del cielo, entonces no le quedaba otra que reconocer a Jesús como el Mesías y que su autoridad era dada por Dios. Ahora, ¿sabrían ellos en sus corazones que estaban luchando contra la verdad, tanto en el caso de Juan como en el caso de Jesús?
Yo creo que por seguro que sí. Si eran sinceros con ellos mismos, simplemente hubieran respondido que la autoridad venía del cielo. Era evidente. Era innegable. No había que hacer mucho esfuerzo para poder creerlo. Y esto lo vemos en la respuesta que dieron estos líderes religiosos a las preguntas de Jesús en los versículos 31 y 32. Esto expuso el hecho de que no eran buscadores sinceros de la verdad, sino que ellos se mantenían aferrados a su pensamiento para no perder su posición y su lugar como autoridad. En el versículo 33, ellos le respondieron: no sabemos. No sabemos. Pero estos religiosos era algo realmente humillante. Era algo humillante reconocer que no sabían algo. Que ellos admitieran que no sabían era algo de otro mundo. Era algo de sorprenderse, porque ellos eran los eruditos y los que sabían todas las cosas. Así que admitir ignorancia frente a un tema religioso era algo tremendo. Pero no tuvieron más remedio que mentir, diciendo: no sabemos. Este es un ejemplo vívido de lo que sucede a los hombres cuando no quieren enfrentar la verdad. Se tienen que retorcer por dentro y esquivar, y al final se tienen que meter en líos ellos mismos, en una situación que no es buena para ellos mismos. Dado que ellos sabían lo que Jesús les diría. Si el bautismo era del cielo, entonces ¿por qué no le creíste a Juan? Entonces ¿por qué no reconocéis mi autoridad? Si ellos decían que en realidad lo que hacía era de los hombres, entonces el mundo, todas las personas se le iban a poner en contra porque todos lo reconocían a Juan como un profeta de Dios. Así que, si no es del cielo, es de los hombres. ¿Cómo entonces todas las personas me siguen al ver y escuchar todas las cosas que hago en el nombre de Dios? Tremenda sabiduría la de nuestro Señor. Sabiduría que nosotros también deberíamos procurar en estos tiempos tan difíciles, donde el mensaje de Dios es tan golpeado, donde la persona de Dios es pisoteada. Constantemente se denigra y se habla mal de las cosas de Dios, de la Biblia, de Jesucristo, de los cristianos. A los cristianos se los tiene como personas inútiles, inservibles, personas tontas que no tienen discernimiento, a quienes podemos abofetear, cachetear, que total no va a pasar nada. Son tontos. Si siguen a Dios, siguen la Biblia. Pero nosotros tenemos que aprender del carácter y de la sabiduría de Cristo. Fue manso y humilde, pero con carácter, con sabiduría. Sabía cómo responder, sabía cómo hablar. Y tú y yo debemos aprender a hacer lo mismo que nuestro Señor en medio de este mundo. Ser sencillos, mansos y humildes. Buenos como el Señor en medio de una generación perdida. Amigos, las apariencias pueden engañar. Puede que aparentemos ser tontos a los ojos del mundo porque somos mansos y sencillos, porque somos humildes, porque no queremos conflictos con la gente, porque evadimos los problemas, porque tratamos de conducirnos honradamente. Entonces la gente le puede parecer que somos unos tontos, pero eso no significa verdaderamente que seamos simples y no tengamos carácter. El verdadero hombre sabio e inteligente, escúchalo bien, el verdadero hombre sabio e inteligente es el que aparenta ser un tonto por su sencillez de corazón, delante de un verdadero tonto que cree ser inteligente y sabio en su propia opinión. Ten cuidado,
No sea que tú estés acusando a las personas de ser tontos al creerte tú demasiado sabio y ser tú, hallarte tú mismo siendo un tonto al creerte que sabes más. Amigo, nosotros como creyentes debemos mantener el ejemplo de nuestro Señor. No podemos andar por el mundo golpeando a la gente, creyéndonos ser algo. No. Mantén la humildad. Mantén ese corazón de bondad, de rectitud. Pero cuando sea el momento, responde conforme al hecho. Debemos responder al necio como merece su necedad. Habla con autoridad, habla con valor, porque el Señor nos ha dado la sabiduría para que nosotros aprendamos a desenvolvernos en este mundo. Ser astutos como serpiente, pero sencillos como palomas. Si este mensaje te ha sido de bendición, dale un like, dale un me gusta y compártelo con otras personas para que también pueda servirles en sus vidas. De hecho, síguenos a través de todas las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Esto es Sal y Luz Argentina. Dios te bendiga, amigo.